Tranquilo, la medicación te está haciendo efecto. Lo que estás viendo no es una de tus alucinaciones, sino el juego Paranoia Escape, lanzado en 1998 para la primera PlayStation. A pesar de su extraño aspecto, Paranoia Escape, que puede traducirse como paisaje de la paranoia o como escapa de la paranoia, es un juego más bien sencillo. La trama, si es que se le puede llamar así, se divide en mundos y niveles, como si fuera una versión maldita de Super Mario Bros. El primer nivel, por ejemplo, recibe el nombre de Síntoma. Una vez dentro, entendemos a qué nos estamos enfrentando. El cielo está lleno de ojos, el suelo lleno de bocas, y tenemos dos palancas en forma de bebés esqueléticos con alas. Con estas palancas empujamos una bola en forma de cerebro cubierto de fuego azul. Y como ya habréis imaginado, la jugabilidad es casi calcada a la de un pinball tradicional, solo que podemos movernos por los escenarios y aparecen enemigos a los que debemos derrotar. En este primer nivel, los enemigos son narices que salen del suelo, orejas que salen de las paredes y fantasmas con una cara que ahora mismo no reconozco. Como no hay cinemática ni texto que te explique la historia, es complicado entender qué está pasando, pero intuyo que hemos acabado en el infierno por algún motivo desconocido y nuestro objetivo es escapar. Supongo. El siguiente nivel se llama Experimento, y el enemigo a batir es un científico loco montado en una especie de nave espacial. Este jefe se defiende usando tijeras que salen del suelo y jeringuillas llenas de sangre que caen del cielo. La jugabilidad es tan tosca y está tan anticuada que jugando con la dificultad al mínimo, el científico me acabó matando. Por suerte, después de sudar como nunca he sudado, me lo pasé al segundo intento. El último nivel del primer mundo se llama Laberinto, y confieso que me dejó un poco confundido. Supuestamente, una bandada de peces voladores nos ha robado la bola y debemos recuperarla. Mientras los perseguimos, unos fetos se lanzan a por nosotros y unos pies gigantes nos intentan pisar. Lo que no entendía era de qué forma podía derribar a los peces que me habían robado la bola, hasta que me di cuenta de que los fetos también servían como munición. Estoy seguro de que soy el primero en pronunciar esas palabras en ese orden. Tardé más de lo que me gustaría admitir, pero al final conseguí dar muerte a todos los peces ladrones. Y cuando lo hice, comenzó la pelea contra el jefe final del mundo, un ejército de globos oculares. El combate fue más o menos bien hasta que solo quedó uno, porque empezó a ir mucho más rápido que antes y me costó acertar. Finalmente, pasé al siguiente mundo, cuyo primer nivel se llama Intestinos. Aquí, la cosa se puso seria. Ahora tenía que purificar el interior de un cuerpo humano. Los enemigos de esta fase no eran científicos locos o peces voladores, sino células cancerígenas y órganos podridos. Creo que no hace falta decir que me llamó la atención el aspecto de las supuestas células cancerígenas, porque yo no sé mucho de medicina, pero esos bichos parecen parásitos de algún tipo. Destruí el corazón putrefacto, avancé un poco y me topé con un órgano que no supe identificar, rodeado por dos riñones. Gracias al destino, tuve suerte con los rebotes y la pelea terminó rápidamente. El segundo nivel de este mundo se llama Nervios, y el motivo de este nombre es evidente. Aquí me acosaron unas moscas gigantes y tuve que esquivar unas trampas bastante inofensivas. En el último tramo del nivel apareció la que creo que era la reina de las moscas. Por supuesto, también la maté, porque bestias así no tienen cabida en el reino del Señor. Sin embargo, esta mosca gigante no era el jefe del nivel, sino su guardián. El verdadero enemigo final era una criatura llamada Facegat, algo así como cara de tripa. Básicamente, un rostro humano pegado a un trozo de hierro en forma de cruz.
Cara de Tripa me lanzó dentaduras postizas durante toda la pelea, y si no fuera por este pequeño detalle, creo que encajaría bastante bien en un juego de la saga Silent Hill. El tercer y último nivel del segundo mundo se llama Infectado, y sinceramente no sabría describirlo. Había poliedros con caras horribles, calaveras gigantes en el suelo y una especie de cerebros alargados que volaban de un lado a otro. Si tuviera que hacer una apuesta, diría que esto es una parte del tracto digestivo del organismo por el que estamos desplazándonos, pero tampoco estoy demasiado seguro. Y esto solo era la antesala para Dogma, el que considero que es el jefe final de Paranoia Escape. Dogma es una araña cerebro azul con un cráneo humano por cabeza que nos lanza esferas de energía. La verdad es que la pelea no fue complicada, aunque uno de sus ataques me dejó tiritando. El problema es que cuando la araña murió, el juego no terminó. He dicho que considero a Dogma el jefe final de Paranoia Escape, pero eso no quiere decir que lo sea. De hecho, después del combate contra ella, queda otro mundo entero por completar, cuyo primer nivel se llama Olvidado. Si el juego os había parecido extraño hasta ahora, con los niveles que quedan vais a volveros locos. Porque a diferencia de los dos primeros mundos, el tercero pierde la temática cárnica y adopta una estética surrealista muy peculiar, como evidencian las estrellas hechas de piernas de mujer y este niño que hay clavado en un muro. Podría intentar describir todo lo que vi mientras jugaba, pero creo que vale más una imagen que 1000 palabras. Todo es muy estrafalario, figuras extrañas fuera de lugar, monstruos y una fijación preocupante con el cuerpo de la mujer. La última pelea de este nivel, que consistió en golpear las caras que había pegadas en 3 ruedas, se me hizo un poco larga. El siguiente nivel se llama Epílogo y continúa con la temática femenina. También hay gusanos con rostros humanos, pero llaman menos la atención. La parte más importante de este supuesto epílogo son estas pruebas, en las que hay que meter la bola en la puerta correcta para avanzar. Y si acertamos, esta persona nos felicita. Al final del nivel nos espera otro jefe, que es una cucaracha escurridiza que tardé unos 5 minutos en matar. Una vez exterminada, pasamos otra prueba como las anteriores, pero con más puertas, y el nivel termina. Y afortunadamente, solo queda uno más para pasarnos el juego. Se llama Reencarnación y comienza con un rompecabezas bastante simple en el que hay que colocar los 4 elementos de la naturaleza, fuego, agua, tierra y aire, en estos altares. Así provocamos el nacimiento de un bebé con 3 ruedas que pasa a ser nuestro personaje. La fase final del juego consiste en controlar a este bebé, escapar de los zombies que nos persiguen y encontrar a un rey y una reina que descansan en sus ataúdes de piedra. Al llevarlos a los dos a su lecho, se fusionan en una monstruosidad y en la pantalla aparece el siguiente texto: el origen de la vida. Una nueva vida acaba de establecerse en este mundo surrealista. Y se acabó. Te has pasado Paranoia Escape. Antes de adentrarnos en el origen de este juego, quiero dar mi interpretación de su historia. Estás en el infierno, te peleas con monstruos y consigues reencarnarte. ¿Por qué? Ni idea. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Y esa es la gracia. Paranoia Escape fue lanzado en 1998 para PlayStation, pero solo en Japón. Jamás llegó a distribuirse en otras regiones del mundo, y fueron sus fans quienes hicieron la traducción que he jugado para este vídeo. Sobra decir que he usado un emulador para mejorar los gráficos, porque si no, se vería así, más acorde con la época en la que salió y más dañino para mis ojos.
La mente enferma detrás de este juego fue Yoji Tani, más conocido como Screaming Mad George, un artista de efectos especiales japonés que ha trabajado en películas tan conocidas como Golpe en la Pequeña China y Predator. No obstante, durante su juventud fue miembro de un grupo de punk rock en el que también era el encargado de dirigir sus vídeos musicales, y gracias al gusto por lo sangriento y lo macabro que mostraba en estos videoclips, consiguió hacerse un hueco en el mundo de los efectos especiales de Hollywood. Supongo que en algún momento alguien le ofreció hacer un juego y de esta forma nació Paranoia Escape. LSD Dream Emulator, otro juego de la misma época al que le dediqué un vídeo, es único y extraño a más no poder, pero al menos tiene sentido porque se autodefine como un simulador de sueños lúcidos. Paranoia Escape no se autodefine como nada, y eso lo hace aún más único. Yoji Tani ha dicho en entrevistas que sabe que parece un loco, pero que cuando lo conoces bien, te das cuenta de que es un hombre bastante normal. Yo, por lo que he visto en su trabajo, lo pongo en duda. Aún así, nadie puede quitarle el valor que tuvo al lanzar al mercado un juego tan exageradamente grotesco y surrealista. Un juego que, por suerte para muchos niños de finales de los 90, jamás salió de Japón. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.